Capítulo 3. Lo que falta en los sueños. El trayecto de regreso a Bastión Oris fue idéntico al de cualquier otra mañana. Eso fue lo primero que molestó a Adrián. No hubo fallos en los carriles elevados. No hubo interrupciones de señal. No apareció ninguna grieta visible en la superficie impecable de Beira que justificara la inquietud que había comenzado a instalarse dentro de él. La ciudad siguió funcionando con la precisión de siempre, como si el descubrimiento del día anterior y la variación mínima de esa mañana no fueran más que un exceso suyo, una sensibilidad mal dirigida, una manera improductiva de mirar demasiado tiempo donde nadie más tenía motivos para mirar. Aún así, algo había cambiado. No en Beira, en la forma en que él la recorría. Mientras avanzaba por el anillo Meridian, le costó no fijarse en la suavidad con la que los ciudadanos obedecían el flujo urbano. La gente se movía con naturalidad, sí, pero ahora esa naturalidad le parecía trabajada, afinada, demasiado compatible con lo esperado. Un hombre se apartó con una precisión perfecta para dejar pasar a una mujer con prioridad médica. Un grupo de empleados descendió de una plataforma sin el pequeño caos de hombros y pasos cruzados que antes Adrián no había considerado digno de atención. Incluso el silencio entre las personas le resultó distinto. No era incomodidad ni indiferencia, sino una especie de armonía limpia, como si el conflicto se hubiera retirado de la escena mucho antes de tener la oportunidad de asomar. No era una prueba de nada, solo una nueva forma de ver. Bastión Oris lo recibió con su vieja honestidad mecánica. Tuberías de calor, plataformas de servicio, paneles de diagnóstico, corredores donde la ciudad dejaba de fingirse elegante y mostraba el entramado que la sostenía. Adrián agradeció por un instante la rudeza del lugar. En Oris todo tenía peso. Todo tenía función. Todo parecía más difícil de manipular desde el discurso. Pero esa mañana, ni siquiera Bastión Oris logró devolverle del todo la calma. Se sentó en su estación y comenzó el turno con la disciplina de siempre. Revisó los primeros módulos de la cola. Comparó desgastes, validó sellos, marcó incidencias menores. El cuerpo recordaba el trabajo incluso cuando la mente se negaba a asentarse. Durante casi una hora, logró moverse dentro de esa rutina con suficiente eficacia como para engañarse a sí mismo. Tal vez bastaba seguir. Tal vez el exceso de atención se corregiría solo si no lo alimentaba. Luego llegó el caso. No entró con ninguna alarma. Apareció en su cola como una derivación clínica secundaria, acompañada por una nota breve de compatibilidad. Revisión cruzada solicitada. Nivel de integración 2. Observación. Persistencia de disociación onírica mínima, no urgente. Adrián leyó la frase 2 veces. La palabra onírica bastó para tensarle los hombros. Abrió el expediente. El caso pertenecía a un varón de 40 años, supervisor de tránsito, sin historial de inestabilidad relevante. La derivación no hablaba de insomnio, no había crisis nocturnas, no había fatiga patológica, no había deterioro funcional. Al contrario, el reporte general era excelente: descanso eficaz, atención diurna sostenida, baja carga residual al despertar, cumplimiento cognitivo alto, todo en orden, demasiado en orden. Adrián conectó la lectura cruzada y dejó que los datos se abrieran con lentitud frente a él. Durante los primeros segundos no encontró nada distinto a lo que el sistema ya resumía. Curvas limpias, estabilidad robusta, actividad fisiológica ejemplar. Fue en la zona de correlación entre sueño profundo y residuo afectivo donde apareció la incomodidad. No había vacío absoluto como en el primer módulo. Había algo peor, una homogeneidad imposible. Los residuos emocionales no habían desaparecido del todo, pero estaban tan uniformemente amortiguados que ya no parecían el resultado de una mente descansando, sino de un proceso que hubiera limado con demasiada delicadeza cualquier borde impredecible. Adrián amplió la visualización. Las pequeñas turbulencias del sueño seguían allí, pero reducidas a una forma tan suave, tan obediente, que perdían el carácter que las volvía humanas. Era como mirar el registro de una tormenta después de que alguien hubiera rehecho todas las ráfagas para que encajaran dentro de una idea elegante del clima. Sintió la misma punzada fría que el día anterior. Miró alrededor antes de darse cuenta de que lo estaba haciendo. Nadie lo observaba. 2 estaciones más allá, un técnico veterano discutía con una interfaz de calibración manual. En el corredor alto, una bandeja automatizada transportaba núcleos periféricos hacia otra zona. Un operador de mantenimiento pesado cruzó con un brazo de piezas térmicas sin prestar atención a nadie. Bastión Oris siguió siendo Bastión Oris. Adrián volvió al expediente. Las notas clínicas adjuntas eran escasas, pero suficientes para confirmar que la derivación no había nacido de una paranoia individual.
Alguien, en algún punto anterior, también había notado que el sueño del paciente no estaba dejando la clase de residuo que debería dejar. Movió la mano hacia el panel de derivación especializada. Dudó un segundo. Luego seleccionó consulta con neurofisiología clínica. El sistema tardó unos segundos en responder. Apareció una confirmación seca. Especialista asignada, doctora Mara Illien. Tiempo estimado de revisión, 11 minutos. Adrián sintió algo parecido al alivio y a la inquietud al mismo tiempo. Conocía el nombre, no de cerca, no de manera personal. Había visto a Mara Illien algunas veces en áreas clínicas anexas, siempre moviéndose con esa forma silenciosa de los profesionales que no necesitan elevar la voz para dejar claro que están pensando más rápido que el resto. Sabía que trabajaba con patrones de sueño, memoria y adaptación neural. Sabía también que no era especialmente tolerante con errores de diagnóstico mal planteados. Le molestó notar que le importaba su reacción. Esperó revisando otra vez el registro, corrigiendo filtros, asegurándose de no estar exagerando la anomalía por contaminación emocional de los casos previos. Nada cambiaba lo esencial. El sueño estaba demasiado bien para seguir pareciendo enteramente suyo. 11 minutos después, Mara apareció por el corredor lateral. Llevaba una bata corta gris oscuro sobre ropa clínica sin distintivos innecesarios. El cabello recogido, el rostro limpio de cualquier gesto superfluo. La mirada de alguien que había aprendido a separar lo importante de lo aparente con una velocidad casi quirúrgica. No era intimidante por dureza, sino por precisión. Al verla acercarse, Adrián tuvo la sensación absurda de que la mujer no entraba a las salas, las ordenaba apenas con estar presente. Se detuvo junto a la estación. ¿Narek?, preguntó, aunque la credencial frente a él le daba la respuesta. Sí, derivó un caso de sueño no urgente. No sonó como reproche, sonó peor, como una constatación de que quería saber si él entendía el peso de la decisión. Adrián abrió el registro principal y giró ligeramente la pantalla hacia ella. No lo habría enviado si no creyera que vale la pena mirarlo. Mara no respondió enseguida. Se inclinó apenas hacia la interfaz. Sus ojos recorrieron las curvas con una rapidez que a Adrián le resultó irritante y admirable a la vez. No tocó nada durante varios segundos, solo miró. Luego pidió: correlación afectiva sin resumen. Adrián la abrió. Ahora el cruce con residuos de transición REM. Lo hizo. Ella siguió sin comentar nada. Apenas cambió el ángulo del panel y dejó que la luz de la estación le dibujara una línea pálida en la mejilla. Cuando finalmente habló, no parecía sorprendida. ¿Qué fue exactamente lo que vio primero? La pregunta lo tomó desprevenido. La uniformidad, dijo Adrián. No está limpio como si hubiera descansado bien. Está reducido. Mara giró apenas el rostro hacia él. ¿Reducido? Como si lo irregular siguiera ahí, pero sin fuerza suficiente para dejar marca. Ella observó otra vez la pantalla. Un gesto mínimo, casi invisible, atravesó su expresión. No era aprobación, era reconocimiento. Ajá. El silencio que siguió fue breve, pero denso. Adrián notó de inmediato que ella tampoco estaba viendo el caso como una simple rareza. ¿Es un error de lectura?, preguntó, más por necesidad de oír la respuesta que por ignorancia técnica. Mara negó con la cabeza una sola vez. No en esta capa. Entonces, ¿qué es? Ella tomó aire con cuidado, como si incluso respirar frente a ciertos datos exigiera medir el costo. No me preocupa que duerma bien, dijo al fin. Me preocupa que no esté dejando residuo. La frase le cayó a Adrián con la claridad de algo esperado y aún así insoportable. No era el único. No había imaginado la grieta. Mara amplió una sección del registro con 2 movimientos exactos. Observe aquí, dijo. Hay actividad suficiente como para sostener experiencia onírica. No es una noche vacía, pero la amortiguación posterior es demasiado homogénea. El sistema no solo estabiliza, también está afinando la salida. Adrián sintió un pulso leve en la garganta. ¿Ha visto más casos así? Mara tardó apenas un segundo en responder, pero el silencio previo le dijo más de lo que la respuesta iba a decirle. He visto patrones que no me gustan. Fue una frase medida. No negaba. No confirmaba demasiado. Se mantenía en un borde técnico que, sin embargo, dejaba claro que el expediente no era una extravagancia aislada. Ayer me llegó otro, dijo Adrián antes de decidir del todo qué iba a decirlo. Un módulo de rutina. No había casi nada de ruido, ningún desorden onírico real. Mara apartó los ojos del panel y lo miró por primera vez con atención plena. No con calidez, no con sospecha abierta, con otra cosa más difícil de sostener, la evaluación de alguien que está decidiendo si el otro solo repite una anomalía o si realmente está viéndola. ¿Lo registró?, preguntó. Anoté el identificador. Ella asintió apenas. Bien. No dijo hizo bien.
No dijo, eso era lo correcto, solo bien, como si estuviera confirmando un dato útil dentro de una línea de pensamiento que no iba a compartir todavía. Adrián bajó la voz casi sin querer. ¿Qué tan normal es esto? Mara observó la pantalla una vez más antes de responder. Depende de a quién le pregunte. La respuesta habría podido irritarlo en otro momento. Allí solo le confirmó que la mujer llevaba más tiempo que él viviendo cerca de esa clase de borde. Le pregunto a usted. Por un instante creyó que no iba a contestar. Ella dejó la mano suspendida sobre el panel, luego cerró la interfaz comparativa y devolvió la pantalla a una vista menos comprometedora. Le diría que la estabilidad no debería parecer esterilidad. Fue lo más cercano a una confesión que había oído en mucho tiempo. Adrián sintió que el laboratorio, con todos sus ruidos y sus pantallas, se comprimía alrededor de la frase. Entonces lo ve, dijo. Veo un patrón clínico que merece cuidado. Eso no responde. Mara lo sostuvo con la mirada. No había dureza, pero tampoco indulgencia. Y usted está haciendo demasiadas preguntas para alguien que todavía no sabe quién escucha las respuestas. Adrián no supo si había sido advertencia o consejo, quizá ambas. Ella guardó una copia clínica del caso en una ruta de seguimiento restringido y luego cerró el acceso visible como si no quisiera dejar ni siquiera la forma de la conversación flotando demasiado tiempo en el aire. No habrá demasiadas rutas sobre esto desde su terminal, dijo sin bajar la voz, pero con un tono lo bastante neutro como para pasar por recomendación de procedimiento. Algunas consultas llaman más la atención de la necesaria. Adrián entendió al instante. No solo existían capas de información, también existían capas de visibilidad. El sistema no castigaba únicamente lo que uno hacía. Quizá también registraba con qué insistencia empezaba a mirar. Mara recogió la tableta clínica donde había volcado parte del caso. Si vuelve a ver algo parecido, no lo etiquete como anomalía abierta, añadió. Use incompatibilidad de transición o desfase residual. Pasa más fácil. La frase llegó con la frialdad sobria de una instrucción técnica, pero debajo había otra cosa, una puerta entreabierta. ¿Por qué me dice eso?, preguntó Adrián. Ella ya se había apartado medio paso. Porque equivocarse de palabra en ciertos sistemas puede ser más peligroso que equivocarse de diagnóstico. Y se fue. No hubo gesto de complicidad, ni promesa, ni ese tipo de alivio narrativo que convierte a dos desconocidos en aliados en menos de un minuto. Solo se alejó por el mismo corredor lateral por el que había llegado, llevándose la tableta con una economía de movimientos que no dejaba nada colgando detrás de ella. Adrián permaneció sentado algunos segundos después de verla desaparecer. El registro seguía abierto en una ventana secundaria. Bastión Oris seguía rugiendo con su vida mecánica habitual. Alguien dejó caer una pieza al otro lado del área y maldijo en voz baja. Una señal amarilla se encendió en una consola lejana y luego volvió a verde. Un elevador de carga recorrió su carril con un zumbido grave. Todo parecía normal, y sin embargo, nada había vuelto a su sitio. Adrián se levantó despacio. La silla rodó unos centímetros hacia atrás con un sonido demasiado pequeño para justificar la sensación de haber roto algo. Se quedó de pie junto a la estación, sin saber del todo por qué, y dejó que la mirada recorriera el laboratorio de punta a punta. Las pantallas suspendidas, los técnicos inclinados sobre núcleos sinápticos, las bandejas de transporte automatizado, los sellos de calibración, las compuertas de acceso, los paneles de diagnóstico que devolvían curvas, colores, alertas, siempre con esa obediencia elegante de la tecnología que no necesita gritar para ejercer dominio. ¿Cuántos de ellos lo sabían? No en el sentido grande, no la totalidad imposible del sistema, solo la grieta, el detalle mínimo, la ausencia de algo que debería estar ahí. ¿Cuántos habían visto un sueño demasiado limpio y decidido callar? ¿Cuántos lo habrían visto sin saber nombrarlo? ¿Cuántos aceptarían, con sincero alivio, que la ciudad entrara por la noche a pulir lo que dolía? Pensó en la mujer del primer módulo, en el supervisor de tránsito del nuevo caso, en sí mismo frente al panel doméstico, leyendo una frase amable sobre una modulación exitosa. Pensó en Beira despertando antes que las personas. Pensó en la cantidad obscena de confianza cotidiana que exigía vivir dentro de un sistema capaz de entrar hasta el sueño y luego resumirlo con vocabulario neutral. ¿Cuánto de esto era corrección? ¿Cuánto era cuidado? ¿Cuánto era mutilación con buenos modales? ¿Desde cuándo ocurría? ¿En qué punto una mejora dejaba de ser ayuda y empezaba a aparecer una reescritura? La ciudad siguió funcionando alrededor de sus preguntas sin ofrecer ninguna señal de culpa. Entonces apareció la notificación. No sonó, no vibró.
Solo emergió en el borde inferior de su campo visual como una presencia discreta, exactamente del modo en que el sistema insertaba recordatorios útiles sin interrumpir tareas críticas. Variación fisiológica detectada. Pulso por encima de rango basal. Se recomienda respiración guiada. Adrián se quedó inmóvil. La frase no tenía nada de amenazante. Era, en apariencia, una asistencia amable. El tipo de intervención que millones agradecerían. Detección temprana de estrés. Prevención de sobrecarga, una mano invisible ayudando al cuerpo a no precipitarse. Y sin embargo, en ese instante, lo golpeó con más fuerza que todo lo anterior, no porque temiera haber sido descubierto, porque entendió, con una nitidez casi física, que ni siquiera su incertidumbre le pertenecía por completo mientras el sistema la leía en tiempo real. Mara acababa de salir. Él apenas había pensado. Apenas se había quedado de pie unos segundos mirando alrededor como quien despierta dentro de una habitación conocida y de pronto no la reconoce. Y ya había algo midiendo la aceleración mínima de su pulso, clasificándola, ofreciéndole una corrección. Rechazó la asistencia con un gesto seco. La notificación se disolvió. Por un segundo deseó con una intensidad absurda escuchar latir su corazón sin traducción. No un resumen, no una recomendación. No una curva comparada contra rangos aceptables. Solo el latido bruto, torpe, humano, golpeando dentro del pecho sin que una interfaz lo convirtiera de inmediato en variable. Se apoyó con ambas manos en el borde de la estación hasta notar cómo la tensión empezaba a bajar sola, o al menos a hacerse soportable. No quería la respiración guiada del sistema. No quería la voz suave, los tiempos calculados, la corrección elegante. Esa mañana, por primera vez, incluso la ayuda le resultó sospechosa. Levantó la vista. Al fondo del laboratorio, los otros seguían trabajando. La normalidad era casi obscena en su continuidad. Adrián volvió a sentarse, pero no como quien regresa a la rutina, más bien como alguien que comprende que levantarse fue, en silencio, un gesto demasiado revelador. Abrió otro expediente. Leyó la primera línea sin entenderla del todo. Cerró la ventana y volvió a abrirla. Necesitó varios segundos para recordarse que seguía allí, que aún no había hecho nada que pudiera considerarse una traición, que todavía se movía dentro del perímetro seguro de las preguntas pequeñas, solo que ya no eran pequeñas. No después de Mara, no después de la frase sobre el residuo, no después de la advertencia sobre las palabras correctas, no después de la notificación del pulso. Tomó aire una vez más y abrió una nota local oculta detrás de una capa de mantenimiento rutinario. Escribió sin adornos: Mara Ilian lo ve. No usar anomalía. El sistema responde incluso al cuerpo. Leyó las 3 líneas y cerró la nota. No sabía todavía qué iba a hacer con nada de eso. No tenía plan, no tenía estrategia, ni siquiera tenía una teoría completa, solo una cadena creciente de detalles que, puestos uno junto al otro, empezaban a parecer el borde de algo mucho más grande que él. La jornada continuó, pero ya no desde la duda solitaria con la que había salido de casa. Ahora había otra conciencia del otro lado de la grieta. Otra persona que había visto faltar algo en los sueños y no había llamado a esa falta una mejora. Y peor aún, estaba la evidencia íntima de que el sistema no esperaba a que uno actuara para empezar a responder. Bastión Oris vibró alrededor de Adrián con la fuerza contenida de una maquinaria inmensa. Por primera vez, desde que había empezado a sospechar, entendió que no solo trabajaba dentro del sistema. El sistema también estaba aprendiendo la forma exacta de sus dudas. Y eso volvió el aire un poco más difícil de respirar, incluso sin asistencia.